Meeting is being recorded. Muy bien. Buenas noches a los futuros capellanes. Que Dios me los bendiga. Bueno, vamos a comenzar con la segunda clase de resiliencia. Primeramente quería agradecer a todos los que me estuvieron entregando las tareas. Muy interesantes, una bendición. De todas siempre saco algo, así que muchas gracias. A los que todavía no pudieron, no me lo entregaron, bueno, vayan entregándolas y así no se la acumulan con las siguientes, por favor, ¿sí? Bueno, dicho esto, vamos, ¿se acuerdan que la clase pasada habíamos hablado del campo de los materiales, la resiliencia en los campos de los materiales, ¿sí? De la ingeniería de los materiales. Y dijimos que esta clase íbamos a empezar en el campo de la psicología. O sea, vamos a tratar las definiciones de resiliencia en el campo de la psicología y también vamos a tratar los sinónimos de resiliencia y cómo es una persona resiliente. Eso vamos a hablar en el día de hoy. Pero no me olvido, y si me olvido después cuando empiezo la clase, me lo hacen recordar, la frase que les dejé la clase pasada, en un momento la vamos a trabajar, ¿sí? Así que estén atentos, si ven que yo sigo, y no hablo sobre la frase, háganme acordar, ¿sí? Bueno, espero que las tengan ahí escritas, que las tengan presente y que la hayan reflexionado y analizado. Bueno, comenzamos. Entonces, hablamos de la definición de resiliencia, en este caso no en la ingeniería de los materiales, sino en el caso de la psicología. Entonces, la resiliencia en el campo de la psicología es la capacidad que tiene una persona, ¿sí?, a sobreponerse a un trauma. Pero no solo a sobreponerse, no copien todavía, sino ya les voy a dictar, pero no solo a sobreponerse, sino a partir de eso salir fortalecido y a partir de eso también crecer, ¿sí? Entonces, esa es la definición principal de lo que es la resiliencia en el campo de la psicología. Pero también vamos a ir profundizando sobre esa definición, ¿sí? Por ejemplo, es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límites y sobreponerse a ellas y salir fortalecida de ellas. Vieron que ahí hay otra definición y menciona la palabrita flexibilidad. Anótenla, anótenla, flexibilidad. Y otra palabrita, fortalecidas. Anoten esas dos palabritas, porque ahora vamos a hacer algo con eso. Bien, otra definición. La resiliencia implica reestructurar nuestros recursos psicológicos. Todos tenemos recursos psicológicos, podemos saberlos, podemos conocerlos o no, pero están ahí, ¿sí? Entonces, la resiliencia lo que implica es reestructurar nuestros recursos psicológicos. También, entonces, la resiliencia es iniciar un nuevo desarrollo después del trauma. ¿Vieron que son parecidas las definiciones, pero tienen cosas diferentes? O sea, lo que estamos haciendo es amplificar la definición principal y profundizar en lo que es esto de la resiliencia. Entonces, vamos, para no avanzar tanto, vamos a ir copiando, ¿sí? Ya pusieron esas dos palabritas importantes. Flexibilizar, fortalecido, fortaleza, una palabra relacionada a la fortaleza. Y también pongan otra palabra, reestructurar. Reestructurar. Y otra más, desarrollo o desarrollar, como ustedes quieran. Desarrollo, desarrollar. Esas palabritas ténganla ahí presentes, ¿sí? Ahora abajo ponen la definición de resiliencia en el campo de la psicología.
definición de resiliencia en el campo de la psicología. Ponemos, es la capacidad humana es la capacidad humana todo esto que estamos viendo, tengo videos, material para compartir después en el grupo de clases y tareas, ¿sí? Ahí yo les comparto el material, ¿sí? Entonces, es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límites. Situaciones límites. Coma, sobreponerse a ellas, y salir fortalecidos de ellas. Sobreponerse a ella y salir fortalecido de ellas. Abajo, punto aparte. Entonces, la resiliencia es, coma, entonces, la resiliencia es iniciar un nuevo desarrollo. Cualquier cosita, Héctor, me avisas si se quedan. Entonces, la resiliencia es iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma. Después de un trauma. ¿Estamos? Después de un trauma. Continuamos. Ahora no copien. Vamos a hablar de cómo es una persona resiliente, ¿sí? Ser una persona resiliente significa permitir que la experiencia traumática nos atraviese, aprender de ella y luego ser capaz de dejar atrás el sufrimiento que ha causado. Entonces, una persona resiliente significa permitir que la experiencia traumática nos atraviese, aprendamos de ella y después dejar atrás el sufrimiento que nos causó. Eso significa ser una persona resiliente. Hay un montón de características de la persona resiliente que la vamos a ver la próxima clase, pero sintéticamente es esa una persona resiliente. Ahora, ¿se acuerdan que yo les mencioné a Boris Cyrulnik, ¿sí? Neurólogo, que desarrolló el bestseller Los patitos feos? Y él comenta en una entrevista hace un par de años, comenta en la entrevista que después que a los 6 años le ocurre lo que le ocurrió, que yo lo conté la clase pasada, ¿no? Que a sus 6 años lo esconden
en una ambulancia con una persona, una mujer muerta, una mujer de la Cruz Roja, tengo entendido, lo esconde para que él pueda sobrevivir. Bueno, esta mujer con él se encuentran de grandes y aún siguen compartiendo cenas en familia y recuerdan esto. Y él comenta en esa entrevista que lo recuerda y con la señora que le salvó la vida se ríen de la situación. Entonces, tiene que ver con esto, dejar atrás el sufrimiento, dejarlo y volver a comenzar y a seguir desarrollando y crecer en lo que cada uno tiene que hacer, ¿no es cierto? Y con esto, ahora sí, no me hicieron acordar porque me acordé, vamos a la frase. La frase era, el dolor es inevitable, el sufrimiento opcional. Dicho el ejemplo que acabo de decir y que ustedes se llevaron esta frase para reflexionar, ¿alguien quiere comentar qué les provocó o que, más allá de lo que ya dice, si les provocó algo o si entendieron algo más, además de lo que dice? ¿Alguien quiere comentar sobre esta frase? ¿Ninguno? ¿Seguimos? Levanten la mano y mantengan la mano levantada si les puedo dar el pase, si quieren hablar. O pongan la manito arriba. Sonia me parece, Héctor. Y no, Mariela también. Mariela. Bueno. Te escuchamos. Abra el micrófono, hermana Mariela. Claro, desmuteate, Mariela. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Que Dios les bendiga. Bendiciones. Y bueno, de la frase esta, la verdad que, bueno, hice varias propuestas también. Se abrió otro micrófono. Perdón, Mariela, se abrió otro micrófono. Está abierto otro. Ya se lo cerré. Ahí, te escuchamos, Mariela. Que con respecto a la frase, ¿no? Uno decide lo que te afecta o lo que no te afecta. O sea, quedarse en el pozo o salir. A ver, he pasado por varios procesos. Uno de esos procesos es el incendio de mi casa y realmente vimos la maravilla de Dios y lo que Dios hace. O sea, el dolor es inevitable porque no lo podemos evitar, pero sí decidimos nosotros realmente si sufrimos o no. La verdad que interesante y buena la frase. Bueno, gracias, Mariela. Juan también, Juan. ¿No, Héctor? Juancito. Te escuchamos, Juan. Desmuteate. Juan Jauregui. Ahí está. Listo. Habla, Juan. Hola, no se te escucha nada. No se escucha, sí. Hola, ahí. No, te hace ruido, pero no. Hola. Ahora sí, ahí está. Hola. Hola, la está? fichita. Sí, sí, yo ni bien la anoté la semana pasada, me vino a memoria hace unos años con un problema personal, un problema bueno, que duró muchos años con mi madre. Hoy justamente lo conversaba con una hermana. Yo estaba pasando una situación bastante complicada por la situación de mi mamá y hasta en un momento pensé que me voy a tener que internar junto con mi vieja, o mi madre estaba teniendo problemas neurológicos. Y escuchando una emisora de radio, si bien no había vuelto a los caminos del Señor, todavía estaba siguiendo mis propios caminos, pero esta frase la tomé como que había venido de Dios, ¿no? Y fue esta frase: no te preocupes, ocúpate. Y bueno, eso fue lo que hizo. O sea, si bien estaba siguiendo un dolor bastante grande por el problema de mamá, pero eso me enseñó a esto, ¿no? A decidir. Exactamente, porque el dolor está lógico, pero lo que hizo cortó mi sufrimiento. Porque bueno, me voy a ocupar de mamá
pero no me voy a preocupar ya porque me estaba haciendo mal a mí, ¿no? Inclusive físicamente. Gracias, Juan. Gracias por compartir. Ahí, Jorge. ¿quién sigue, Héctor? Jorge. Jorge, te escuchamos, Jorge. Sí, ¿qué tal? Disculpe por haber entrado tarde. No, Estaba no hay problema. en otra No hay situación. Bueno, por mi experiencia personal, lo he dirigido más a la vida que he tenido y he visto mucha gente sufrir en cuanto a mi profesión como miembro de la Fuerza de Seguridad. Y bueno, en el caso mío particular, estuve analizándola porque, bueno, yo fui entrenado de una manera particular. He sido comando en los grupos especiales de la policía, y bueno, y el dolor depende del entrenamiento que uno tenga en la vida. O sea, todo es un proceso de entrenamiento, de captación, para que el sufrimiento pueda ser controlado. Yo pienso que todos tenemos esa capacidad de poder soportar los dolores, que es obviamente inevitable, pero el dolor debe ser minimizado ante la preparación que podamos tener nosotros a nivel psicológico, espiritual, sobre todo nosotros los cristianos, y eso es lo que debemos nosotros transmitir. Generalmente la persona tiene un sufrimiento natural por el solo hecho de ser una persona caída, que es lo que nosotros entendemos las personas que estamos en esto, que somos preparados por el Señor, y entendemos el dolor, que no debe convertirse en un sufrimiento porque nuestra fe está depositada en el Señor, pero en la vida particular debemos también transmitir nosotros que debemos trabajar con elementos psicológicos dentro de un sistema que englobe justamente poder minimizar los efectos del dolor, que son los que neutralizan la parte, digamos, sentimental. El alma se ve muy afectada y por eso es muy importante que nosotros que nos estamos preparando justamente en estos términos de resiliencia, que la vamos a ver no en nosotros, sino obviamente en un paciente, tengamos también la capacidad suficiente de poder manejar todos los elementos de psicoanálisis y psicológicos que podamos nosotros brindarle a la persona más allá de lo espiritual. Por eso, bueno, el dolor siempre va a depender de la preparación que tengamos cada uno de nosotros. Eso es lo que quería, va a depender, porque el sufrimiento es la consecuencia del dolor, obviamente. Y es inevitable, por supuesto, que el dolor, una lastimadura no va a doler, pero bueno, nosotros tenemos que tener la capacidad psicológica de aguantarlo. Muchas veces, bueno, yo era preparado justamente para soportar el dolor, las heridas, como he recibido disparos de arma de fuego y yo he seguido caminando. Y el dolor ha sido mitigado y no he sufrido, porque es una cuestión de preparación psicológica. Eso es lo que quería aportar. Muchas gracias, Jorge. Muy edificante. Gracias por compartir. ¿Quién sigue? Patricio. Héctor, Sonia había marcado antes, no era... Bueno, no importa. ¿Quién sigue? No importa. Patricio. Patricio. Hola, muy buenas noches, bendiciones. Hola, un gusto. buenas noches. Bendiciones. Qué lindo lo que decía yo recién anteriormente, el que hablaba, pero es tan así, primero, ahora. Segundo, quiero contar mi experiencia. Vengo de una iglesia, no es criticar, pero vengo de una iglesia donde me enseñaron como joven. Yo comencé los caminos del Señor a los 15 años, donde de alguna manera me enseñaron que cuando partía un ser querido, uno no lo tenía que llorar más si era cristiano, porque iba a la presencia de Dios. A ver, yo tampoco es que mi forma de explicarlo por ahí es decir, no me lo mal enseñaron, sino que tal vez yo lo mal interpreté. ¿Y qué me pasó? Falleció mi padre hace unos años atrás, 5 años atrás ya,
Y yo tuve los primeros procesos del duelo, las primeras horas. Mis hermanos estaban fuera del país, entonces venían en camino. El que se tuvo que hacer cargo de todo el proceso del duelo, de velar a mi padre, fui yo. Entonces estaba en una postura de tristeza mía por dentro, pero a la vez demostrarlo de por fuera no. Decir, no, yo tengo que estar bien. Conteniéndome porque primero, a ver, mi experiencia, a ver si sirve o no, pero porque yo guardaba eso que yo había aprendido. Yo dije, no, mi padre se fue con el Señor, yo tengo que estar tranquilo. Bueno, mi padre fallece a las 4 de la tarde, ya lo estamos velando en la noche. Viene un hermano, mire la experiencia, la gloria es para Dios, perdone que le tome el tiempo. Viene un hermano en la madrugada, no era el mejor hermano de la iglesia, no era el más fiel a Dios, no era el hermano más perseverante, pero de vez en cuando llegaba a la iglesia. Y llegó en la madrugada, eso de las 6 de la mañana, cuando yo por ahí estaba solo ya, alguna gente estaban conmigo, y se acerca y me entrega algo, después yo lo entiendo, lo recibo de parte de Dios, y me dice, mire, a nosotros se nos han enseñado esta forma, que nosotros no tenemos que llorar a los seres queridos, porque parten del Señor y descansan, pero yo quiero decirle que esta es la oportunidad, este es el tiempo que usted tiene para llorar, porque ya después ya va a ser tarde, dice. Ahora es cuando usted lo puede llorar. Mire, me inundó tanto eso, me llenó tanto, me liberó. ¿Sabe que por eso me impactaba esta frase? Porque hasta el momento de sepultar a mi padre, yo, como decirle, largué todas mis lágrimas. Hasta que entró en el nicho, yo lloré todo. Pero después de ahí ya no lo lloré más. Y yo quedé en paz. Entonces me impactaba esto porque la realidad es esa. El dolor es inevitable, sí. Pero el sufrimiento después opcional. Uno opta por seguir sufriendo o no. Yo doy gracias a Dios porque de esa experiencia aprendí a los años, hace 2 años atrás, hice un pequeño curso sobre acompañamiento en el duelo. Pero en el acompañamiento en el duelo nos habla que no todos pasan por la misma experiencia de uno. Uno tiene el duelo un día, una semana, un año. Eso quería contar y compartir. Muchas gracias, Patricio, muchas gracias. Muy bien. ¿Quién sigue, Héctor? Sonia. Sonia. ¿Qué tal? Buenas noches. Un Buenas gusto. noches. Bendiciones. Bendiciones. Otra de las cosas que quería comentar, bueno, más allá de impecable cada testimonio, ¿no? Personal y cada cosa que, cómo nos enriquece. Yo en lo personal, bueno, he vivido varias situaciones difíciles desde muy chica hasta hace un tiempo atrás. Se le muteó esto. Estás muteada. Ahí está. Ahí está. ¿Ahí? Ahí está. Bien. Bueno, viviendo distintas situaciones, ¿no? Yo tengo diferencias de 10 años con mis hermanas mayores, con 2 hermanas mayores, y yo sabía que a una de las 2 la habían violado a los 11 años, cuando yo tenía un solo año. Mi hermana tenía problemas psicológicos, la traían, somos de Necochea, y de un pueblo cerquita de Necochea que se llama La Dulce. Mi mamá la traía a los psiquiatras y eso, acá a Mar del Plata, una vez por semana, y mi hermana le había pedido, por ejemplo, para quedarse amacándome a mí en una placita que estaba mismo ahí en la terminal, mientras mi mamá sacaba el pasaje. Bueno, en ese momento nos secuestran, supuestamente a las 2, supuestamente no, fue lo que pasó, ¿no? A mi hermana de 11 años y a mí que tenía 1 año, nos tiran en una camioneta, en el asiento de atrás, a mí, y a mi hermana la obligan a que se deje violar, si no, a mí me tenían con un cuchillo en la garganta, si no a mí me mataban. Bueno, obviamente se dejó violar para evitar que me maten, después que la violaron, se logró escapar, y mi infancia fue verla a ella, autista en un rincón, hecha un bollito, y a mí me parecía que para acompañarla emocionalmente yo tenía que estar igual que ella. Así que yo me acuerdo muchos años estar hecha un bollito al lado de ella, en silencio, ¿no? Después que pasaron muchísimos años, yo ya era mamá, y tengo un hermano que es 11 años más chico. Se separan, mi mamá y mi papá,
mi papá le era infiel a mi mamá, entonces mi mamá se enoja, se separan. Resulta que mi mamá era de estas personas como muy abiertas, pero a la hora de tocar ciertos temas era como, parecía como que era una personalidad rara, porque hablaba todo en doble sentido, pero a la hora de tocar un tema puntual, por ejemplo, sexo, era como era un tema tabú. Mi hermano de 9 años le detalla una relación sexual con todos los detalles. Mi mamá horrorizada. Termina yendo a un psicólogo infantil y todo, y bueno, determinan que mi papá le había alquilado prostitutas para que se tuviera relaciones por primera vez. Bueno, termina yéndose a Tandil, bueno, un montón de cosas, ponen restricción a mi papá y todo eso, hasta que mi hermano es mayor de edad y se quería venir a vivir con mi papá. Y ahí es donde mi hermana se decide hablar y dice que el que la violó fue mi papá. Así que eso fue una situación que desmoronó a toda la familia. Y yo era muy amiga de mi papá hasta ese momento, o sea, era muy compinche de él, así que se me vino el mundo abajo. Y por otro lado, yo ya estaba casada en pareja con el papá de mis hijos, y yo mientras tanto sufría violencia. De hecho, me separé con hechos de violencia graves, todas quebradas, me escapé, durante 3 años me siguió para matarme. Y cuando yo logro separarme y escaparme, ya mi hija tenía 18 años, no, tenía más. Bueno, y mi hijo tenía 14. Y después, obviamente estuve un tiempo mal, ¿no? Por las dos cosas. Pero por otro lado, yo siempre fui muy alegre y muy de hablar mucho, y fui de meterme mucho en averiguar por asociaciones, por lugares o centros, o para ayudar. De hecho, fue cuando conocí a Cristo, y decir, algo bueno tiene Dios para mi vida. Porque yo no viví esto en vano. O sea, Dios no quería que yo lo pase, pero ya que lo pasé, de esto tengo que sacar una enseñanza. Y a esto viene la frase, ¿no? El dolor sí, fue doloroso. De hecho, tengo secuelas de huesos quebrados, ¿no? Ni hablar lo que a uno le queda, que el papá haya violado a la hermana. Pero yo digo, de ahí en más, lo útil que es para aplicarlo en ayudar a otras personas. En decir, ¿ves que se puede? ¿Ves que se puede trabajar? Y no dejo de hablarlo y de alentar a personas en un trabajo, en un negocio. Yo digo, yo puedo hablar de este tema porque lo viví, lo experimenté, y se puede salir. No es fácil, pero se puede. Así que bueno, era un pantallazo general, más o menos. Tremendo situación, tremendo lo que te pasó, Sonia. Gracias por abrir tu corazón y compartirlo acá con nosotros. Gracias. Y no, por favor, lo que más orgullo tengo, si bien no es una palabra linda decir orgullo, ¿no? El hecho de que cuando yo me separé, me escapé, literal, toda quebrada, 2 costillas quebradas, una mano quebrada, casi me amputan una pierna. Bueno, fue un montón de situaciones, o sea, no me separé siendo una modelo. Y yo lo que más les insistí a mis hijos, por ejemplo, es de que lo amaran con todo su corazón al padre. Y es el día de hoy que tienen una excelente relación con el padre. Bueno, tuvo una ACV, me pidió perdón adelante de todo el mundo, pero como es hoy, yo de hecho tengo trato, o sea, no un trato de amistad profunda, pero yo digo, yo no puedo servir al Señor ni ayudar a nadie si yo no perdonaba, y enseño lo que es realmente sentir perdón. Y mucho más que mis hijos sintieran odio, rencor, dolor, porque esa situación había que cortarla también, para que esto no siguiera de generación en generación, ¿no? Entonces Exacto. hoy podemos disfrutar también de los nietos, de los hijos, de un cumpleaños, de una fiesta, estar en paz, ¿no? Y eso es lo bueno también. Qué lindo, gloria a Dios por eso, gloria a Dios por Gloria a eso. Dios. Y ahí es donde le damos la gloria a Él, ¿no es cierto? Ahí es donde podemos glorificarlo a través de eso, a través de lo que Dios hace en nuestras vidas a pesar de. Gracias, Sonia. ¿Quién sigue, Héctor? Malvina. Te escuchamos, Malvina. Hola, buenas noches a todos. Bueno, noches.
mis respetos y todo mi amor para los hermanos que compartieron sus testimonios. Bueno, yo lo que quería compartir con respecto a esta frase, que fue lo primero que se me disparó y creo que fue lo más... dije, si fue lo primero que se me vino, quiere decir que todavía hay cositas por sanar ahí. Creo que el duelo de un hijo, de la pérdida de un hijo, es uno de los procesos más dolorosos que se puede vivir. Yo perdí a mi bebé de 50 días y para resumirlo fue como él entró en una crisis respiratoria y en 15 horas falleció sin tener ningún precedente de enfermedad ni nada. Entonces, al ser tan inesperado lo que pasó, personalmente me quedé sin norte. No podía pensar, no podía razonar lo que estaba pasando y el dolor empezó como a volverse sufrimiento. Y fue muy corto el tiempo en el que Dios habló a mi corazón y me determiné en esa hora a volverme a Él enteramente, ya que mi vida había sido muy de idas y venidas, de creer que Dios existía, pero no de conocerlo. Y bueno, en esa instancia, en ese proceso, Dios se presentó en mi vida como un Padre lleno de amor, lleno de consuelo, y en las horas más desesperantes que tenía, yo sentía su abrazo, su consuelo, y esa confianza depositada en Él, que Él iba a ser la única salida que yo iba a tener para que nosotros como familia pudiéramos seguir adelante, porque esto nos atravesaba no tan solo a mí como mamá, sino a sus hermanitos, a su papá. Lo que quiero rescatar es que solamente confiando en Dios pudimos salir. Fue un proceso doloroso, lento, pero un proceso lleno de amor por parte de Dios, en el que nos cobijó y nos colocó en un lugar en donde Él nos nutría día a día. Así que bueno, eso era lo que quería compartir. Gracias, Malvina, gracias. Siempre Dios permite para algo, aunque sea algo muy difícil y muchas veces no entendemos, pero siempre lo permite para algo, ¿no? Y bueno, gracias, Malvina, gracias. ¿A quién sigue, Héctor? Y ya, Alejandra. Tenemos dos y más Marco. nada más. Tenemos dos más nada Claro, más. Así que sí, para así seguir un después de poquito más continuar la con la clase. clase. Alejandra o Sebastián, no sé quién está en línea. A ver, ahí, Ahí abrió está. el micrófono Alejandra. Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alejandra? Buenas Bien, noches. muy bien. Buenas noches. Sí, lo mío es cortito, en realidad. Quería por ahí acotar con esto, es que yo creo que todos pasamos en algún momento por un proceso de dolor. Es inevitable, creo que el dolor nos atraviesa en algún momento, en alguna situación, ya sea niñez, adolescencia o cuando somos adultos, nos traspasa el dolor. Pero yo creo que la clave, que algo lo que decía usted, profe, la clave es qué hacer con el dolor, que creo que fue uno de los por ahí testimonios que hemos escuchado recién muy, muy fuertes, pero sí. Sabemos que creo que hay un proceso de sanidad que primero es reconocer, aceptar el dolor, ya sea el dolor de una pérdida, de un abuso, de, no sé, de una violencia, de pasar por muchas etapas de dolor, pero creo que después viene el proceso primero de aceptación, luego de la sanidad interior, ¿no? Pero creo que la clave es qué hacer con el dolor. Uno puede sufrir, pero como dice usted, hay un proceso que nosotros decidimos que es opcional, qué hacemos con ese dolor. Si nos sufrimos o decidimos aceptar, reconocer y liberarnos de eso, y a través de la sanidad interior. Eso quería decir. Gracias, gracias, Alejandra. Y a ver, por último, Marcos, te escuchamos. Hola, bendiciones. Bendiciones. ¿Me escuchan? Sí, sí, se te escucha, se te escucha. Sí, yo lo que quería aportar era, por ejemplo, a mí me tocó pasar un tiempo difícil también, que fue con mi madre, la
abandono cuando nosotros teníamos, yo tenía 12 años, y eso sí que golpeó mucho, digamos, golpeó mi vida. Aparte éramos chicos, somos cinco hermanos, y bueno, eso golpeó mucho. Acércate un poquito más al micrófono, por favor. Sí, y eso golpeó mucho nuestras vidas, digamos. Pero después de eso hubo un proceso donde ese dolor hubo que sanar. Nos volvimos a encontrar con mi madre ya años después, eso se sanó, y bueno, conocí del Señor, preparó mi corazón para esa sanidad, pudimos sanarnos, ¿no? De hecho, recibí una noticia de parte del Señor, nos comentaba que mi mamá iba a entrar en un proceso difícil. Ella le diagnosticaron cáncer años después, hace 3 años falleció, pero quería hablar acerca del corazón, ¿no? O qué es lo que se hace con el dolor, porque yo pude sanar ese abandono de cuando yo era chico, y pude crear o usarlo de combustible, ¿no? Para el tiempo del proceso de ella le diagnosticaron cáncer, hace 3 años falleció, pero nosotros lo supimos 2 años antes de parte del Señor. Nos lo dijo 2 años antes, y con mi esposa entramos en su proceso también, ayudarla. Bueno, en ese lapso ella recibió al Señor, se arregló con todos nosotros, con todos los hijos, y me ponía a pensar que si uno no hubiese sanado su corazón, quizás no estaba listo para esa obra, ¿no? O para hacer el bien a otra persona. En este caso tan de cerca que me tocó, ¿no? Que era mi mamá, y tenía que poner manos a la obra porque, bueno, si ya sané mi corazón, justamente esa era una prueba, ¿sí? De que lo había hecho. Así que pude compartir con mi madre ese último tiempo también. Y bueno, es lo que decía, uno por ahí decide si quedarse en ese dolor o no. Nosotros cuando nos enteramos la noticia de que ella partió, de hecho yo llego a mi casa, mi esposa me cuenta, y bueno, nos abrazamos como familia, porque ya veníamos acompañándola en su proceso, nos abrazamos como familia, lloramos lo que hubo que llorar ahí, creo que fueron unos minutos, lloramos lo que tuvimos que llorar, nos abrazamos con mis hijos, con mi esposa, y bueno, terminamos su funeral, terminamos predicando la palabra, charlando con mis hermanos y fortaleciendo a muchas de las personas que no conocían del Señor, incluyendo casi todos mis hermanos. Y bueno, mientras ellos se desmoronaban, yo pude ver eso sobrenatural del Señor, ¿no? Que es esa fortaleza que nos trae en esos momentos difíciles. Pero lo que también pude ver es que uno decide qué hacer con su dolor, si quedarse ahí o usarlo de combustible para poder ayudar a muchas otras personas, ¿no? Exactamente. Solo eso quería aportar. Gracias, gracias Marcos. Gracias a todos por los que han compartido. Y por ahí habían dicho que primero es la aceptación, ¿no? Y después es el expresar, es el sacar lo que tenemos, el sacar nuestra experiencia, el expresar también es muy importante. Y bueno, les quería agradecer por abrir sus corazones y compartir con todos nosotros, ¿no? Sus experiencias. Las técnicas que vemos acá de psicología van a ser recursos, pero como cristianos, como los que caminamos en el Señor y le servimos, sabemos que todo el control, que todo lo hace el Señor, ¿no? Que la transformación real la hace el Señor. Estos son recursos para cuando llega una persona que por ahí no conoce tanto a Dios, o que sí dice que la conoce, pero nos damos cuenta que por ahí le falta profundidad, esa comunión, y entonces vemos la situación, vemos en qué piensa, qué dice, qué no dice. Entonces todas estas técnicas nos van a ayudar a ver en qué situación está esa persona, para ayudarla, para guiarla. Pero después sabemos que todo lo que restaura, lo que transforma y la sanidad la hace Dios mismo, ¿sí? Entonces estos son recursos y estas son técnicas que vamos a aprender. Nos va a ayudar, simplemente nos va a ayudar, pero siempre sabiendo que Dios es el que hace, ¿eh?
Vamos a anotar lo que es ser una persona resiliente, porque es importante tenerlo ahí registrado y lo anotan para que lo tengan ahí. Si no, por ahí lo compartimos ahí para que lo lean y no lo leen, no, lo escriben, lo escriben. Ser una persona resiliente, coma, significa permitir entonces ser una persona resiliente, coma, significa permitir que la experiencia traumática nos atraviese. Pequeña palabra, ¿no? Pero que nos atraviese. Coma. Aprender de ella acá vimos un montón de ejemplos, aprender de ella y luego ser capaz, aprender de ella y luego ser capaz de dejar atrás el sufrimiento. De dejar atrás el sufrimiento que ha causado. De dejar atrás el sufrimiento que ha causado. Entonces, ahí ya no copien, ¿eh? Entonces, ser una persona resiliente significa permitir que la experiencia traumática nos atraviese, aprender de ella y ser capaz de dejar atrás el sufrimiento que nos ha causado, ¿no es cierto? Por lo tanto, la persona resiliente no se queda en el sufrimiento y saben elaborar el trauma. Entonces, la persona resiliente no se queda en el sufrimiento y sabe elaborar el trauma. Ahora, habíamos también mencionado que además de la definición de resiliencia y de todo lo que estamos hablando, también íbamos a ver los sinónimos de resiliencia. Y por eso yo les hice anotar las palabritas, hay algunas palabritas, pero hay muchas más que las vamos a rescatar de la tarea que hicieron, de los materiales. Entonces, ¿cuáles son los sinónimos de resiliencia? Habían anotado flexibilidad, pero también otro sinónimo es resistencia. Que la clase que viene vamos a ver esa diferencia de resiliencia y resistencia. Pero es un sinónimo. Otra palabrita que tiene que ver con la resiliencia, elasticidad. ¿La sienten? El que buscó elástico, elasticidad. Otra palabrita, fortaleza, como le había hecho copiar anteriormente, ¿no? Que las personas resilientes salen fortalecidas. Entonces tiene que ver también esa fortaleza. Solidez. Tenacidad. Y ductilidad. Todas esas palabritas son sinónimos de lo que ustedes buscaron de los materiales y que tiene que ver con la resiliencia. Por eso hablamos en la clase pasada la resiliencia en la ingeniería de los materiales. Todas esas palabras las van a ver los que no hicieron la tarea, cuando busquen las características y uso de los materiales,
se van a dar cuenta que están todas estas palabras y que están relacionadas, ¿sí? Por ejemplo, la flexibilidad con el alambre, ¿sí? Con el elástico, la resistencia con la esponja, la elasticidad con el elástico también, la fortaleza con la esponja, el alambre, la fortaleza, la solidez, la piedra, y todos esos materiales pueden ser modificados, ¿sí? Según para su uso. Pueden tener varios procesos según para su uso. Entonces, la piedra se utiliza como contención, como muralla, para construcción, ¿sí? También hay construcciones que se destruyen para volverlas a construir, ¿no? Rompen algunas partes para después construir arriba. Bueno, eso es reestructurar, ¿sí? Eso es reconstruir también algo. Entonces ahí habíamos mencionado la palabrita anterior, ¿se acuerdan que les dice copiar? También para arma, ¿no? La piedra antes se utilizaban como flechas, como lanzas, ¿sí? También para afilar, vieron que hay una piedra que afila, que podés afilar el cuchillo. Hay un montón. Obviamente que también las piedras se utilizan para otras cosas, pero estoy mencionando algunas, ¿sí? El elástico, para sostener, para ejercitar, para jugar. ¿Quién, los que son de mi época, quién no jugó al elástico en el recreo, en la escuela? Bueno, a mí me encantaba jugar al elástico, para jugar, obviamente para la moda, para la ropa, aprieta, suelta, todas esas características de los distintos materiales que ustedes buscaron, obviamente que en sus trabajos están más completos, ¿sí? El alambre, ¿sí? Para dar forma, en artística, por ejemplo, para agarrar, para sostener, resiste estructuras, depende para qué lo utilicen, como habíamos hablado, hay alambres escondidos, otros a la vista, depende, ¿sí? La goma espuma, para alisar, de acústico, o sea, se utiliza para el sonido, para absorber el sonido, ¿no? La goma espuma, para limpiar, para descansar, y podemos seguir mencionando un montón de características y uso de los materiales que ustedes buscaron, ¿sí? Que también tiene que ver, si lo vemos reflejado, también tiene que ver en nosotros, ¿eh? Nosotros necesitamos descanso, a veces sostenemos, otras veces nos sostienen, a veces contenemos, otras veces nos contienen. Siempre es recíproco, siempre lo que nosotros hacemos también lo vamos a recibir, ¿sí? Es recíproco, es ayudar al prójimo, pero también a veces necesitamos que nos ayuden, ¿eh? Entonces, estas son las características de los materiales que ustedes buscaron, no los que ustedes buscaron, sino los que tengo yo brevemente, las características que tengo yo anotado brevemente, pero ahí dicen en el chat, a ver, perdón que ahí dice, ductilidad, propiedad de algunos materiales bajo acción de fuerza pueden deformarse en forma de hilo sin romperse. Y así podemos ir buscando todos esos usos y características de los materiales que nos pueden sorprender. Por ejemplo, en el alambre tiene algunos procesos de una temperatura impresionante para lograr una calidad, para lograr, para hacer una determinada tarea, ¿sí? Lo que decía, ¿no? Diferentes procesos según la tarea. Y vaya que nosotros tenemos diferentes procesos según la tarea que nos dé el Señor, ¿no es cierto? Para trabajar para Él. Entonces, es todo, lo podemos ir llevando como metáfora, como paralelismo a lo que a nosotros nos pasa, ¿sí? Cómo somos procesados por Dios. Y bueno, como les decía, no se olviden de hacer, los que no hicieron la tarea, de hacerlas y entregármela, por favor, ¿sí? Ya estamos llegando a su final, y como estamos llegando al final de la clase,
les voy a pedir otra tareita, pero esta tarea no es obligatoria. Esta tarea va a depender de ustedes si la quieren poner en práctica o no. Si la ponen en práctica y les sirvió, me mandan por privado y me cuentan. ¿Cuál es la tarea? Hablando de estas características y de estos sinónimos, lo que van a hacer es, cada uno va a escribir en un papel 3 defectos o debilidades y 3 cualidades que tengan. ¿Sí? Con la persona que tengan más allegada, que la conozcan más, le van a pedir a la otra persona que anoten de uno, que anote qué características piensan, qué debilidades y qué defectos piensan que tiene de uno. Obviamente cada uno anotando sin ver, sin chusmear, sin nada. Entonces la otra persona va a escribir las características y las debilidades de uno, y uno también va a escribir las características y debilidades. Y así la otra persona de la misma manera. Entonces, antes de uno decirle a la otra persona las características y los defectos, las cualidades y los defectos que anotó, o las debilidades, el otro le va a decir qué piensa. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces le va a decir, yo anoté de vos tal. Y el que escribió va a decir, uy, esta sí la anoté, pero la otra, no. Entonces van a ver las coincidencias. Van a ver las coincidencias. Y eso nos va a ayudar a tener una apreciación más real de nosotros mismos. Porque a veces no tenemos una apreciación real. A veces creemos que, pero no es tan así. Entonces nos va a ayudar a conocernos más. ¿Sí? Nos va a ayudar a conocernos más. El que quiera hacerlo lo hace, lo va a poner en práctica, y si lo quiere compartir conmigo, bárbaro, por privado lo comparte. ¿Sí? ¿Qué les pasó? ¿Qué sucedió ahí? Bueno, a ver. Jorge te levantó la mano. Sí, gracias Héctor. Jorge. Sí, la pregunta es si cualidades se refiere a la fortaleza. Acércate al micrófono porque no se te escucha nada. Exacto. Las debilidades, perdón, las cualidades se refiere a la fortaleza ahí. Claro, puede ser cualidades o fortalezas, o defectos y debilidades. ¿Sí? Puede ser. Ya que abriste el micrófono, Jorge, hace una oración para cerrar la clase, por favor. ¿Sí? Bueno, cómo no, bueno, muchas gracias. Bueno, Señor Padre mío, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta clase recibida, te damos gracias por tu bondad, tu misericordia, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos enseñas para tu gloria y otros lo hacemos. Fortalécenos en el conocimiento y en la sabiduría para que podamos llevar a cabo tu comisión, una comisión que necesitamos fortalecernos en estos días, en estas épocas. Por eso te damos gracias. Te pido, Señor, la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo para todos los... Amén. Te doy gracias y bendecimos tu nombre. Amén y amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, Jorge. Bueno, gracias por estar hasta lo último. Están todos ahí. Gracias por esta clase, gracias por compartir. Espero que le haya sido de bendición. Para mí lo fue. Y bueno, los espero la próxima clase, con todo para ver las características de esa persona resiliente puntualmente, y después vamos a ver cómo desarrollarlas si algunas nos faltan. Así que, bueno, que Dios me los bendiga. ¿Sí? Hasta la próxima clase. No se olviden de dar el presente. Den el presente, por favor, cumplan con los requeridos. ¿A dónde presente? Buen descanso. ¿En cuál Acá grupo damos el porque presente? acá, claro, por el grupo, ¿no, Héctor? Por el grupo de sexta promoción. Claro, en el grupo tiene que dar el presente. Ahí estuvieron haciendo ayer. No se escucha bien. Úrsula, ¿levantaste la mano? A ver, Úrsula. Buen descanso para todos. Ruth primero había levantado, perdón, Úrsula, perdón. Bueno, hablamos, Úrsula, después Ruth, perdona.
Bueno, ¿qué tal? Bendiciones, buenas noches. Buenas noches. Te quería preguntar por el tema ese de dar el presente, porque es como Espera, que dame un se armó segundo que paro la grabación.